Las 7 últimas palabras de Cristo. Reina compasiva de los 7 dolores. En los corazones donde Cristo, tu Hijo, es Rey. Te ofrezco estas 7 palabras. Dígnate aceptarlas, pues su esencia misma se ha desprendido de una cruz y de la boca de Dios. Comencemos. En la difusión de todo mensaje de importancia son necesarios 3 elementos: una tribuna, un auditorio y una verdad. Estos 3 elementos se encontraron reunidos en los 2 mensajes más importantes de la vida de nuestro divino Salvador, el primero y el último que dio a los hombres. La tribuna de su primer mensaje fue la ladera de una montaña, su auditorio, Galileos incultos, su verdad, las bienaventuranzas. El último mensaje tuvo por tribuna la cruz, por auditorio, los escribas y fariseos que blasfemaban, los sacerdotes del templo que se mofaban, los soldados romanos que jugaban a los dados, los discípulos atemorizados que temblaban, María Magdalena que lloraba, Juan que amaba y María que sufría como solo una madre puede sufrir. María Magdalena, Juan y María, penitencia, sacerdocio y pureza, las 3 clases de almas que se encuentran siempre junto a la cruz de Cristo. El sermón que este auditorio oyó desde la tribuna de la cruz fueron las 7 últimas palabras, las palabras supremas del Salvador, que, muriendo, venció a la muerte. En los 4000 años de historia judía solamente nos han sido conservadas las últimas palabras de 3 hombres, Israel, Moisés y Esteban. La razón es que, sin duda, no existieron otras tan significativas y típicas. Israel fue el primero de los israelitas, Moisés, el primer legislador, Esteban, el primer mártir. Las últimas palabras de cada uno de ellos introducen algo sublime en la historia de las relaciones entre Dios y los hombres. Incluso las últimas palabras de Pedro, de Pablo o de Juan no nos han sido conservadas, porque ningún autor estuvo jamás inspirado para revelarnos los secretos escapados de sus labios en la hora de la muerte. Y, sin embargo, el corazón humano está siempre deseoso de conocer los pensamientos de un ser en la hora, a la vez, tan normal y misteriosa como la de la muerte. En su divina bondad, nuestro Señor nos ha dejado sus pensamientos en la hora de la muerte, porque, más que Israel, Moisés o Esteban, es el representante de toda la humanidad. Por eso llama a todos sus hijos en esta hora suprema alrededor de la tribuna de la cruz y cada una de las palabras que les dice se han conservado para nuestra enseñanza y consuelo permanentes. Jamás hubo un predicador comparable a Cristo moribundo. Nunca hubo un auditorio semejante al que se apretó junto a la tribuna de la cruz. Jamás se pronunció un sermón igual al de las 7 palabras. Estas 7 palabras, al contrario de las que pronuncian los moribundos, no pasarán jamás. Hirieron los oídos de este vasto auditorio y su eco se escuchó más allá de la colina de Jerusalén, a través del laberinto de los espíritus humanos, llegando hasta despertar a los muertos en sus tumbas. Incluso ahora son acogidas por nuestros pobres corazones, que, una vez más, deben decidir si están dispuestos a dejarse seducir por el amor de esta Salvador. El Calvario es la nueva montaña de la tentación, y no es ya Satanás quien tienta a Cristo, sino Cristo quien nos tienta para atraernos hacia este amor que no encontramos en todo otro amor. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La psicología admite que en la hora de la agonía el corazón humano dirige palabras de amor a los seres más cercanos y queridos. ¿Por qué pensar que ocurrió de otra manera al tratarse de aquel que fue el Supremo Corazón? Si se dirigió a quienes más amaba, podemos esperar encontrar la gradación de su amor y de su afecto en las 3 primeras palabras que pronunció. Sus primeras palabras se referían a sus enemigos: Padre, perdónalos. Las segundas, a los pecadores: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y las terceras, a los santos: mujer, ahí tienes a tu hijo. Enemigos, pecadores, santos,
Tal es el orden del amor y de la solicitud de Dios. La muchedumbre esperaba ansiosa su primera palabra. Los verdugos esperaban que gritase como hasta entonces lo había hecho todo hombre clavado en el patíbulo de la cruz. Séneca narra cómo los crucificados maldecían el día que había nacido, a los verdugos, a sus madres, y llegaban incluso a escupir sobre los asistentes. Cicerón relata que en ocasiones era necesario cortarles la lengua para poner fin a las horribles blasfemias que proferían. Por esta causa, los verdugos esperaban un grito, pero no el grito que oyeron. También los escribas y fariseos esperaban un grito, seguros de que, al sentirse los pies y las manos traspasados, aquel que había predicado, amad a vuestros enemigos, y haced el bien a quienes os odian, se olvidaría de semejante evangelio. Les parecía que todos los padecimientos de la crucifixión y de la agonía harían desaparecer cualquier resolución que hubiera podido tomar de guardar las apariencias. Todo el mundo esperaba un grito, pero, excepto los tres personajes que se mantenían al pie de la cruz, nadie esperaba el grito que oyeron. Como algo. Los árboles balsámicos que impregnan de su aroma al hacha que los abate, el corazón divino, en el árbol del amor, exhaló una oración más que un grito, la ovación susurrada y llena de la dulzura del perdón y de la remisión de los pecados. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Perdonar a quién? ¿Perdonar a sus enemigos? ¿Al soldado que le abofeteó en el patio de Caifás? ¿A Pilato, el político que condenó a Dios para conservar la amistad del César? ¿A Herodes, que vistió en forma ridícula a la misma sabiduría? ¿A los soldados, que suspendieron de un árbol, entre el cielo y la tierra, al Rey de Reyes? ¿Por qué razón perdonarles? ¿Por qué saben lo que hacen? No, sino porque no saben lo que hacen. Si hubieran sabido lo que hacían y hubieran continuado haciéndolo, si hubieran sabido el horrible crimen que cometían al condenar la vida a muerte, o el simulacro de justicia que les había hecho preferir Barrabás a Cristo. Si hubieran comprendido la crueldad que suponía el clavar a un árbol aquellos pies que se habían posado sobre los eternos collados, si hubieran sabido lo que hacían y, sin embargo, continuaran sin preocuparse de que la misma sangre que vertían les podía redimir, jamás hubieran podido salvarse. Sin duda se condenarán, si no hubiesen ignorado el acto que cometían al crucificar a Cristo. Solo su ignorancia les hizo caer dentro del alcance del grito lanzado desde la cruz. No es la ciencia la que salva, sino la ignorancia. No hay redención para los ángeles caídos. Esos espíritus extraordinarios, conducidos por Lucifer, el portador de luz, dotados de una inteligencia en cuya comparación la nuestra es la de un niño, vieron las consecuencias de cada una de sus decisiones con una claridad similar a aquella con que nosotros intuimos que 2 y 2 son 4. Al tomar una decisión, la tomaron irrevocablemente, excluyendo toda posible marcha atrás y, por tanto, toda redención futura. Por el hecho de saber lo que hacían, fueron desechados para siempre y no pudieron oír el grito que brotó de la cruz. No es la ciencia la que salva, sino la ignorancia. De la misma manera, si supiéramos lo terrible que es el pecado y, no obstante, continuásemos pecando, si conociéramos todo el amor contenido en la encarnación y nos negásemos a alimentarnos del pan de vida. Si conociéramos el amor y la abnegación que hubo en el sacrificio de la cruz y nos negásemos a llenar del mismo amor el cáliz de nuestro corazón. Si comprendiéramos toda la misericordia contenida en el sacramento de la penitencia y no quisiéramos doblar la rodilla humildemente ante la mano que tiene poder de desatar a la vez en el ciclo y en la tierra. Si conociéramos toda la vida contenida en la Eucaristía y nos priváramos voluntariamente de comer el pan que da vida eterna y de beber el vino que alimenta y hace germinar vírgenes, si conociéramos toda la verdad depositada en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, y, sin embargo, cambiásemos de conversación como otros Pilatos.
Si supiéramos todas estas cosas y, a pesar de todo, nos mantuviéramos apartados de Cristo y de su Iglesia, estaríamos perdidos. Nuestra ignorancia de la bondad de Dios es nuestra única excusa de no ser santos. Oración. Oh, Jesús, yo no deseo ser sabio en las ciencias de este mundo, no deseo saber sobre qué yunque han sido forjados los copos de nieve, en qué recoveco se oculta la oscuridad ni de dónde viene la escarcha, ni por qué el oro se encuentra en el interior de la tierra o el fuego se eleva en humareda hacia el cielo. No deseo conocer la literatura ni las ciencias, ni este universo de 4 dimensiones en que vivimos. No quiero conocer la amplitud del universo en años de luz ni la anchura de la órbita terráquea, cuando gira alrededor del carro del sol. No quiero conocer la altura de las estrellas, castas antorchas de la noche. No quiero saber la profundidad del mar ni los secretos de sus palacios submarinos. Quiero ser un ignorante en estas cosas. Que conozca únicamente, oh dulce Salvador, la amplitud, la anchura, la altura y la profundidad de tu amor redentor sobre la cruz. Deseo, oh Jesús, ignorar todo lo del mundo menos a ti. Y entonces, por la más extraña de las paradojas, será cuando lo conoceré todo. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una leyenda refiere que, al huir a Egipto para escapar a la cólera de Herodes, San José y la Virgen hicieron un alto en una solitaria posada. La Virgen pidió agua para bañar a Jesús, y la esposa del posadero le rogó que, en pago de este servicio, le permitiese bañar a su propio hijo, cubierto de lepra, en el agua usada por el divino infante. En el mismo instante en que el chiquillo tocó aquella agua santificada por la divina presencia, recobró la salud. Creció y se convirtió en ladrón. Era Dimas, el ladrón ahora crucificado a la derecha de Jesús. No sabemos si en ese momento volvió a la memoria del ladrón la historia contada por su madre, y le hizo dirigir una mirada de bondad hacia Cristo. Quizá, su primer encuentro con el Salvador fue con ocasión de los remordimientos nacidos en su corazón al oír la parábola del hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de ladrones. Puede ser también que empezase a adivinar que sufría junto al Redentor cuando pudo leer, al volver su torturada cabeza, la inscripción en la que aparecía su nombre, Jesús, su ciudad natal, Nazaret, su crimen, Rey de los judíos. Sea como fuere, lo cierto es que su alma esconde ahora sentimientos lo bastante ardientes para que una pequeña chispa desprendida de la cruz central haga brotar en ella una sublime iluminación de fe. Dimas ve una cruz y adora un trono, ve a un hombre condenado e invoca a un rey: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor, al fin, había sido reconocido. Entre los clamores de una multitud desenfrenada y los lúgubres gritos de los pecados de todo el universo, en todo este delirio de la rebelión del hombre frente a Dios, no se elevó para alabarle y reconocerle otra voz que la de un condenado. El único testimonio de fe en aquel a quien todos habían abandonado fue el grito de un condenado. Si el hijo de la viuda de Naín, resucitado por él, hubiera pronunciado una palabra de fe en la realeza de aquel que en apariencia perdía su reino, si Pedro, que había visto su rostro resplandeciente como el sol y sus vestidos brillantes como la nieve en el Tabor, lo hubiera reconocido, si el ciego de Jericó, a quien él abriera los ojos a la luz del sol de Dios, se hubiera levantado para proclamar su divinidad, no nos hubiéramos sorprendido. Sí, si uno de estos hubiera levantado la voz, tal vez si los tímidos discípulos hubieran recobrado el valor, quizás los escribas y fariseos hubieran creído. Pero en este momento en que le esperaba la muerte, en que la derrota clavaba sus ojos en él, el único que, aparte del pequeño grupo al pie de la cruz, le reconoció como señor de un reino, como maestro de las almas, fue un ladrón a la derecha de Cristo. En el mismo instante en que daba un ladrón su testimonio, nuestro Señor conseguía una victoria mayor que cualquiera otra que se haya dado,
desarrollando una energía superior a la que domina cataratas, perdía la vida, pero salvaba un alma. Y en el mismo día en que Herodes y toda su corte no consiguieron hacerle hablar, en que todas las autoridades de Jerusalén no habían podido forzarle a descender de la cruz, en que las injustas acusaciones del pretorio no habían llegado a vencer su silencio, en que el populacho, al gritar, salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. No pudo hacer brotar de sus labios resecos la réplica que merecía. Él se inclina sobre aquella vida que expiraba. Él, Jesús, habla y salva a un ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie hasta entonces recibiera una promesa semejante. Ni siquiera Moisés o el Bautista, ni siquiera María Magdalena o María. Esta fue la última oración del ladrón y, acaso, también la primera. Solo una vez llamó, buscó y pidió, todo lo encontró, porque a todo se expuso. Cuando el Espíritu nos lleva a la isla de Patmos junto a Juan, podemos gozar del espectáculo de todo un ejército, inmaculado en sus vestiduras blancas, avanzando tras Cristo triunfante. Cuando asistimos con Lucas al supremo sacrificio del Calvario, vemos al primero de esta procesión, Cristo, pobre como era, morir rico. Sus manos estaban clavadas a una cruz y, no obstante, consiguieron abrir las puertas del paraíso y ganar un alma. Un ladrón le escoltó cuando hizo su entrada en el cielo. El ladrón murió robando, robó el paraíso. ¿Puede proporcionarnos algo mayor certeza y confianza en la misericordia de Dios? Ovejas perdidas, hijos pródigos, Magdalenas confundidas, Pedros arrepentidos, ladrones perdonados. Estas son las cuentas del rosario de la misericordia divina. Dios desea nuestra salvación más que nosotros mismos. Una tradición nos narra la aparición del Señor a San Jerónimo. Jesús le dijo, Jerónimo, ¿qué me vas a dar? A lo que Jerónimo respondió, te ofreceré mis escritos. Y Cristo replicó que no era suficiente. ¿Qué te entregaré entonces? Mi vida de mortificación y penitencia. La respuesta 14 fue, tampoco eso basta. ¿Qué me queda por dar? Preguntó Jerónimo. Y Cristo le contestó, puedes darme tus pecados, Jerónimo. Oración. Oh Jesús, tu bondad para con el ladrón arrepentido es el cumplimiento de aquellas palabras del Antiguo Testamento, aunque vuestros pecados sean como la escarlata quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como la púrpura se volverán blancos como la lana. Es el perdón que has concedido al ladrón arrepentido lo que me hace comprender el sentido de aquellas otras palabras, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que hace penitencia que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Comprendo ahora que Pedro no podía convertirse en vicario tuyo en la tierra sino después de haber pecado 3 veces, a fin de que la iglesia, cuyo jefe era, pudiera entender la remisión de los pecados y el perdón. Jesús, empiezo a darme cuenta de que, si no hubiese pecado, nunca podría llamarte Salvador. El ladrón no es el único pecador, pero tú solo eres el Salvador. Tercera palabra. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Un ángel de luz partió del trono de Dios y descendió a la llanura de Esdrelón. No se detuvo en casa de las hijas de los reyes o emperadores. Se encaminó directamente a una humilde virgen de Nazaret arrodillada en oración y le dijo, Dios te salve, llena de gracia. No se trataba de palabras ordinarias, sino de la palabra, del Verbo. Y el Verbo se hizo carne. Esta fue la primera anunciación. Pasados 9 meses, un ángel descendió de nuevo del gran trono de luz para acercarse a unos pastores y hacerles partícipes de la inmensa alegría del Gloria in excelsis Deo, diciéndoles dónde podían adorar a aquel a quien el mundo entero no puede contener, envuelto en pañales y reclinado en un pesebre.
La eternidad formó parte del tiempo, la divinidad se encarnó, Dios se hizo hombre, la omnipotencia quería conocer los límites. Según San Lucas, María dio a luz a su hijo primogénito y lo reclinó en un pesebre. Fue la primera Navidad. Luego vinieron Nazaret y el taller del carpintero, donde podemos imaginarnos al divino adolescente sentado como un prisionero, aguardando a que llegase su bautismo de sangre y ocupado en dar forma a una pequeña cruz, anticipo de aquella gran cruz que un día debería ser la suya en el Calvario. También podemos imaginárnoslo, en el atardecer de un día de trabajo, estirando, para descansar, sus agotados brazos, mientras el sol poniente dibuja en la pared opuesta la figura de un hombre en cruz. También podemos imaginarnos a su madre, a quien cada clavo le recordaba la lacerante profecía de aquel día en que los hombres clavarían en una cruz a aquel que había sido el carpintero del universo. El tiempo pasó y Nazaret cedió su puesto al Calvario y los clavos del taller a los de la malicia humana. Desde lo alto de la cruz remató su testamento. Jesús había dado ya su sangre a la iglesia, sus vestidos a los enemigos, su paraíso a un ladrón, y, dentro de poco, iba a entregar su cuerpo a la tierra y su alma a su Padre Celestial. ¿A quién podía confiar sus dos más queridos tesoros, María y Juan? Los entregaría el uno al otro, otorgando a la vez un hijo a su madre y una madre a su amigo. Mujer, y esta fue la segunda anunciación. La tranquilidad de la noche, la habitación silenciosa y el éxtasis de la oración se habían transformado en el Calvario, en un cielo lleno de tinieblas y en el Hijo colgando de la cruz. Y, sin embargo, qué consuelo. Un ángel fue quien pronunció la primera anunciación. Ahora es la misma dulce voz de Dios quien pronuncia la segunda. Aquí tienes a tu hijo. Esta fue la segunda natividad. María había dado a luz en la gruta de Belén a su hijo primogénito sin dolor alguno, ahora da a luz a su segundo hijo, Juan, entre los dolores de la cruz. En este momento padece María los dolores del parto, no solo por Juan, su segundo hijo, sino por los millones de otros hijos suyos que la llamarán madre a lo largo de la historia del cristianismo. Ahora comprendemos por qué el evangelista llamó a Cristo, su hijo primogénito, no porque tuviera más hijos de la sangre de su carne, sino porque había de engendrar muchos otros con la sangre de su corazón. El castigo que Dios impuso a Eva se cumplía ahora con María, la nueva Eva, ya que ella da a luz en medio del dolor. María es, pues, nuestra madre, además de ser la madre de nuestro Salvador Jesucristo. Y no por un título de cortesía, por una ficción o por una simple metáfora, sino por el derecho que le confiere este parto entre dolores al pie de la cruz. La debilidad y la desobediencia hicieron a Eva perder, al pie del árbol del bien y del mal, el título de madre de los vivientes. Al pie del árbol de la cruz, María recobró para nosotros, por medio del sacrificio y de la obediencia, el título de madre de los hombres. Nuestro destino es tener por madre a la Madre de Dios y a Jesús por hermano. Oración. Oh María. Del mismo modo que Jesús nació de ti, según la carne, en la primera natividad, nosotros hemos nacido de ti, según el Espíritu, en la segunda natividad. De esta forma, tú nos has engendrado en un mundo nuevo de parentescos espirituales, en que Dios es Padre, Jesús hermano y tú nuestra Madre. Si es cierto que nunca puede una madre olvidar al hijo que ha llevado en sus entrañas, tú no podrás jamás, oh María, olvidarnos. Lo mismo que fuiste corredentora para adquirirnos las gracias de la vida eterna, sé tú la comediadora para distribuírnoslas. Nada te es imposible, ya que eres madre de aquel que todo lo puede. Si tu hijo no rechazó tu petición en el festín de Caná, tampoco la rechazará en el banquete celeste, en el que has sido coronada como reina de los ángeles y de los santos. Intercede ante tu Hijo para que se digne cambiar el agua de mi debilidad en el vino de tu fuerza.
María, tú eres el refugio de los pecadores. Ruega por nosotros, prosternados ahora al pie de la cruz. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Así sea. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las tres primeras palabras, pronunciadas desde lo alto de la cruz, se dirigían a quienes eran objeto de la triple predilección de Dios, enemigos, pecadores, santos. Las dos siguientes, cuarta y quinta palabras, dejan entrever los sufrimientos del hombre Dios. La cuarta palabra es un símbolo de los padecimientos del hombre abandonado por Dios, la quinta, de los sufrimientos de Dios abandonado por el hombre. Cuando Cristo pronunció esta palabra desde lo alto de la cruz, las tinieblas cubrían la tierra. Es casi una frase hecha al afirmar que la naturaleza es indiferente a los males humanos. El sol sigue su curso sobre los campos abrasados por su calor, mientras el hambre hace desaparecer a todo un pueblo. ¿Pueden los hermanos enfrentarse en guerra fratricida, transformando los campos de amapolas en acéldamas de sangre y, sin embargo, oiremos el canto de paz de cualquier pájaro librado de los efectos de las bombas? ¿Puede la pérdida de un ser querido destrozar los corazones de sus amigos y, sin embargo, el arco iris brilla gozoso en el cielo, formando un extraño contraste entre su sonriente belleza y la desgracia sobre la que brilla? Pero el sol se negó a brillar en la crucifixión. Por primera y última vez, sin duda, en la historia, se apagó, como se apaga una vela, la luz que gobierna el día, mientras que, según las normas humanas, debería haber continuado luciendo. La razón es que la naturaleza no podía dejar de protestar al contemplar el supremo crimen, el asesinato de Dios, Señor de la naturaleza. Si el alma de Dios estaba entre tinieblas, lo mismo debía ocurrir con el sol, criatura suya. Todo estaba, en verdad, entenebrecido. Cristo había renunciado a su madre y a su discípulo amado y, ahora, parecía que Dios le abandonaba. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este grito, expresado en misterioso hebreo, nos muestra el terrible misterio de un Dios, abandonado, por Dios. El Hijo llama a su Padre, Dios. ¿Qué diferencia con aquella otra oración que un día enseñara a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos? De manera extraña y misteriosa, su naturaleza humana parece separada de su Padre celestial y, sin embargo, no lo está. ¿Cómo podría en ese caso gritar, Dios mío, Dios mío? Pero del mismo modo que nosotros podemos quedar privados de la luz y calor solares, cuando las nubes se interponen en su camino, de la misma forma parece que su Padre volvió su rostro en el momento crucial en que asumió Jesús los pecados del mundo. Por cada uno de nosotros sufrió Él este dolor y este abandono, para que supiéramos lo terrible que es para el hombre el ser privado de Dios, vivir sin Dios, remedio y consolación perfectos. Fue el acto supremo de expiación por estas tres categorías de hombres, los que abandonan a Dios, los que dudan de la presencia de Dios y los que no tienen para Dios más que indiferencia. Cristo expió por los ateos, por los que en aquella sombría tarde no creían en Dios más que a medias, y por los que, incluso hoy día, en su noche actual, no creen en Él más que a medias. Expió también por los que, aun conociendo a Dios, viven como si jamás hubieran oído su nombre, por aquellos cuyo corazón es como los bordes del camino, en que el amor de Dios es pisoteado por la muchedumbre, por aquellos cuyo corazón es como la roca, en que la palabra del amor de Dios es olvidada tan pronto como cae. Por aquellos cuyo corazón es como la zarza, donde el amor de Dios muere ahogado por las preocupaciones humanas. Expiación por todos los que perdieron la fe, por los que fueron santos y son ahora pecadores. Acto divino de redención por todo abandono de Dios, ya que, en el mismo momento en que Él fue abandonado,
nos consiguió la gracia de jamás ser abandonados por Dios. Expiación también por todos aquellos que niegan la presencia de Dios, por aquellos cristianos que renuncian a cualquier clase de esfuerzo en cuanto no sienten a Dios próximo a ellos, por aquellos para quienes ser buenos consiste únicamente en creerse tales, por todos los escépticos, empezando por el primero que se preguntó: ¿por qué ha de tener Dios poder sobre nosotros? Reparación por todas las preguntas obsesivas de un mundo abocado a la duda: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios no oye mi oración? ¿Por qué se ha llevado Dios a mi madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios reparó por todas estas preguntas al formularle a Dios ¿por qué? Expiación, en fin, por todos aquellos que viven como si el pesebre de Belén o la cruz del Calvario no hubieran existido nunca, expiación por los que juegan a los dados mientras se desarrolla el drama de la redención, por aquellos por los que, cual otros dioses, se creen libres de toda obligación de manifestarle el homenaje de su adoración. Me imagino que, después de 20 siglos, nuestra indiferencia es más torturante que los padecimientos del Calvario. Podemos, lógicamente, creer que una corona de espinas y unos clavos fueron menos dolorosos para la carne del Salvador que nuestra indiferencia moderna, que ni desprecia ni invoca al corazón de Cristo. Oración. Oh Jesús, tú espías ahora esos momentos nuestros de tibieza en que no somos ni del cielo ni de la tierra, puesto que tú, ahora, sufres colgado entre los dos, abandonado por uno, renegado por el otro. Tu Padre apartó de ti su faz, porque tú no quisiste abandonar esta humanidad pecadora. Y, porque no quisiste abandonar a tu Padre Celestial, esa misma humanidad pecadora se apartó de ti. Así nos uniste al Padre en santa asociación. Los hombres ya no podrán decir que Dios no conoce el sufrimiento de un corazón humano abandonado, puesto que tú lo estás ahora. Ya no pueden los hombres argüir diciendo que Dios no sabe lo que es un corazón herido por la ausencia divina, puesto que ahora esa dulce presencia parece haberse apartado de ti. Oh Jesús, ahora comprendo el porqué de los sufrimientos, abandonos y tormentos, porque veo que incluso el mismo sol tiene su eclipse. Pero, Señor, ¿por qué no soy más dócil? Enséñame a aceptar, no la cruz que yo pudiera crearme, sino la que tú preparas para mí, que tú tampoco te preparaste tu propia cruz. Enséñame que todo este mundo te pertenece, salvo una cosa, mi libertad. Y, puesto que ésta me pertenece, ella es el único don real y sincero que te puedo ofrecer. Enséñame a decir: no se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya. Incluso, cuando yo no te sienta en mí, concédeme la gracia de creer. Aunque me hicieras perecer, tendría fe en ti. No te importe, Señor, preguntarme: ¿por cuánto tiempo te dejaré aún sufrir las torturas de la cruz? Quinta palabra. Tengo sed. De las 7 palabras, esta es la más corta. En castellano consta de 2 vocablos, en la lengua original, de uno solo. Al proseguir Cristo su predicación, no hace caer una maldición sobre los que le crucifican, no pronuncia una palabra de reproche a los atemorizados discípulos que ocupan las primeras filas de la muchedumbre, no lanza un grito de desprecio para los soldados romanos, ni una palabra de aliento a María Magdalena, ni una frase de amor a Juan, o un adiós a su madre. Ni siquiera a Dios se dirige en este momento. A través de sus resecos labios una palabra terrible emerge de las profundidades de su sagrado corazón: tengo sed. Él, el hombre Dios, que había colocado en sus órbitas a las estrellas y lanzado al espacio los cuerpos celestes, de cuyos dedos pendían los hilos que mueven mundos y planetas, y que hubiera podido decir: mío es el mar, míos los 1000 ríos del valle y las 1000 cascadas de las colinas, le pide algo ahora al hombre. Al hombre plasmado por sus manos le pide ahora que le ayude. Le pide de beber. Pero no del agua de esta tierra, no es esa la que desea, sino la del amor.
Tengo sed de amor. La palabra anterior nos reveló los sufrimientos de un hombre sin Dios, esta, los de un Dios sin el hombre. El Creador no puede vivir sin su criatura, el pastor sin ovejas, ni la sed de amor de Cristo sin el alma de sus cristianos, única agua que puede saciarle. ¿Qué ha hecho Cristo para conseguir mi amor? ¿Hasta qué punto me ha amado Dios? Oh. Si quiero saber la magnitud del amor divino, debo empezar sondeando el sentido profundo de la palabra, amor, palabra tan a menudo repetida como poco comprendida. Amar es ante todo dar. Y Dios ha dado su poder a la nada, la luz a las tinieblas, el orden al caos. Esta donación se llama creación. Amar es confiar los propios secretos a la persona amada. Y Dios ha revelado en las Escrituras los secretos de la naturaleza y sus grandes designios para con la humanidad caída. Esa entrega se llama revelación. Amar es también sufrir por el ser amado, por esa razón hablamos de los golpes y flechazos del amor, siempre algo que nos hiere. Y Dios está ahora, en el árbol de la cruz, sufriendo por nosotros, pues, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Amar es ser una sola cosa con el ser querido, no solamente en la unión de la carne, sino también en la unidad de los espíritus. Y Dios ha instituido la Eucaristía para que pudiésemos permanecer en Él y Él en nosotros, por medio de la unión inefable del pan de vida. Amar es también ansiar permanecer eternamente unido a la persona amada. Y Dios nos ha amado de tal forma que nos ha prometido la casa de su Padre, donde reinan una paz y una alegría que el mundo no puede dar, y en la que el tiempo no envejecerá. Esa mansión es el cielo. Sin duda alguna se ha agotado su amor. Cristo no podía haber hecho por su viña más de lo que hizo. Nos extrañamos que tenga sed de amor, después de haber volcado sobre nuestros áridos corazones las aguas de su eterno amor. Si el amor exige correspondencia, está bien claro que tiene derecho a nuestro amor. ¿Por qué, pues, no le respondemos nosotros? ¿Por qué dejamos que el corazón divino muera de sed de corazones humanos? Con justo título podría quejarse. ¿Ves? Todo se aparta de ti, porque tú me huyes. Ser extraño, lastimoso y fútil. ¿Por qué razón alguien te hará objeto de su amor? Ya que nadie, fuera de mí, presta atención a lo que no es nada. El amor humano exige ser merecido. ¿Cómo lo has merecido, tú? ¿La más vil partícula de la burda arcilla humana? Oh, tú no conoces lo poco digno que eres de amor. ¿A quién encontrarás, ser indigno, que se digne amarte? ¿A quién, sino a mí, y solamente a mí? Francis Thompson. Oración. Oh Jesús, todo lo diste por mí, y yo no he sabido darte nada en retorno. ¿Cuántas veces has venido a vendimiar a la viña de mi alma y no has encontrado más que escasos racimos? ¿Cuántas veces has buscado y no has encontrado? ¿Cuántas has llamado y la puerta de mi alma ha permanecido cerrada? ¿Cuántas veces me has dicho, tengo sed, y yo no te he ofrecido sino hiel y vinagre? ¿Cuántas veces he temido que al recibirte tendría que renunciar a todo? Sin comprender que al poseer la llama me olvidaría de la pequeña chispa, que al poseer todo el sol de tu amor me olvidaría del reflejo de una afección humana que, al poseer la dicha perfecta, que solo tú puedes dar, olvidaría las migajas que da la tierra. Oh Jesús. Mi historia es la historia de la negativa a devolver corazón por corazón, amor por amor. Antes que cualquier otro don humano concédeme el don de saberte amar. Soy yo una piedra y no una oveja. Para poder permanecer al pie de tu cruz. Ver tu preciosa sangre derramarse gota a gota. ¿Y no llorar aún? Qué distinto el amor de aquellas mujeres que, en el exceso de su dolor, lloraron por ti. Qué distinto el de Pedro, que lloró amargamente su caída, y el del ladrón conmovido junto a ti.
y el del sol y el de la luna, que se ocultaron en un cielo sin estrellas. Solo yo te amo pobremente entre las horribles tinieblas de este mediodía. No me abandones, aunque lo merezca. Busca a tu oveja, pastor bueno del rebaño. Mayor que Moisés, vuelve sobre tus pasos, busca otra vez, y golpea la roca. Cristina Rossetti. Sexta palabra. Todo se ha cumplido. Desde toda la eternidad el designio de Dios fue crear al hombre a imagen y semejanza de su eterno Hijo. Después de pintar el azul del cielo y el verde de la tierra, plantó un jardín como tan solo él podía imaginarlo. Allí colocó al hombre, hecho a imagen del Hijo de Dios. En forma misteriosa la rebelión de Satanás tuvo su repercusión en la tierra, y esta imagen de Dios quedó desfigurada y destruida en el hombre. El Padre Celestial decidió, en su misericordia divina, devolver al hombre aquel su primer esplendor. Y, para que la copia fuera semejante al original, envió a la tierra a su Hijo divino, a cuya semejanza el hombre había sido creado, para que la tierra pudiera ver qué clase de hombre quería Dios darnos como modelo. Para llevar a cabo esta empresa, solo la omnipotencia divina podía emplear como medios de triunfo los elementos del fracaso. En la economía divina de la redención, las tres mismas cosas que participaron en nuestra caída tuvieron participación en nuestra redención. El lugar de Adán, el hombre rebelde, lo ocupó Cristo el hombre sumiso. El lugar de Eva, la mujer orgullosa, lo ocupó María, la humilde virgen. El lugar del árbol del paraíso lo ocupó el árbol de la cruz. La redención estaba ya cumplida. Ya estaba acabada la tarea que le asignara el Padre. Cristo nos había rescatado y pagado por nosotros. La batalla, cuyo botín éramos nosotros, se llevó a cabo no con 5 chinarros lisos como aquellos de que se sirvió David para vencer a Goliat, sino con 5 llagas, marcas afrentosas, en las manos, en los pies y en el costado. Jesús nos conquistó en una batalla sin armaduras relampagueantes bajo el sol del mediodía, en la que colgajos de carne, cual jirones de púrpura, pendían bajo un cielo oscurecido. En una batalla en la que el grito de guerra no era, aplasta y mata, sino, Padre perdónalos. En una batalla en la que la espada no rasgó los aires, pero en la que la sangre se derramó gota a gota, en una batalla en la que venció quien perdió la vida. Ahora la batalla había terminado. Durante las 3 últimas horas Cristo se había ocupado de las cosas de su Padre. El artista había dado el último retoque a su obra maestra y, con la alegría del vencedor, entonó el canto de victoria: todo se ha terminado. Su labor estaba realizada. ¿Y la nuestra? Dios puede utilizar la palabra, terminado, pero nosotros, no. La adquisición para el hombre de la vida divina es negocio acabado, pero no su distribución. Cristo puso fin a la tarea de llenar de vida sobrenatural el depósito del Calvario, pero la labor de dejar que irrigue nuestras almas aún no está terminada. Cristo ha terminado los cimientos, a nosotros nos toca construir. Al permitirle fuera abierto con una lanza su costado y vaciándolo de su sangre preciosa, Él ha terminado el arca, pero a nosotros nos toca penetrar en ella. Permanece a la puerta y llama, pero el cerrojo está en el interior y solo nosotros podemos abrir. Ha realizado la consagración, pero la comunión depende de nosotros. Y depende totalmente de nuestra forma de revivir su vida y de convertirnos en otros Cristos el que nuestra labor acabe alguna vez, pues su Viernes Santo y su pasión no nos proporcionan ningún beneficio a menos que nosotros tomemos su cruz y le sigamos. El pecado es el gran obstáculo que se opone a la realización de los designios de Dios, pues mientras exista el pecado en el mundo, Cristo continuará de nuevo crucificado en nuestros corazones. He visto avanzar al Hijo de Dios coronado de espinas. ¿No estaba todo acabado, Señor?, le digo. ¿No ha soportado toda clase de tormentos?
Él volvió hacia mí sus ojos llenos de amargura. ¿No has comprendido aún? Mira, cada alma es un calvario. Y cada pecado una nueva cruz. Raquel Ann Taylor. Oración. Oh Jesús. Vuestro quehacer es la redención, el mío la expiación, hasta ser uno contigo, en tu vida, en tu verdad y en tu amor. Tu tarea se acabó en la cruz, pero la mía es hacerte descender, porque siempre que me envuelve el silencio, de día o de noche, un grito me sobresalta. Proviene de la cruz. La primera vez que lo oí, salí, busqué. Encontré a un hombre entre las angustias de la crucifixión. Le dije, de la cruz te bajaré. E intenté sacar de sus pies los clavos. Pero él me dijo, déjalos donde están. Porque nadie podrá hacerme descender. Hasta que todos, hombres, mujeres y niños, vengan juntos a bajarme. Yo le dije, pero no puedo soportar tu grito. ¿Qué puedo hacer? Y respondió, da vueltas por el mundo. Di a todo aquel que encuentres. Hay un hombre en la cruz. Isabel Chiney. Tú estás en la cruz, pero somos nosotros los que te hemos de bajar. ¿Cuánto tiempo habrás estado clavado? Por tu apóstol Pablo nos has dicho que quienes son tuyos crucifican su carne y sus codicias. Mi tarea no habrá acabado hasta que ocupe tu lugar en la cruz, pues hasta que en mi vida no haya un Viernes Santo no habrá tampoco Domingo de Pascua, mientras no haya túnica de ignominia, no existirá el blanco vestido de la sabiduría, mientras no haya corona de espinas, no habrá cuerpo glorioso, mientras no haya lucha, no habrá victoria. Mientras no exista sed, no existirá la divina saciedad, mientras no haya cruz, no habrá sepulcro vacío. Enséñame, oh Jesús, a llevar a cabo esta tarea, porque conviene que los hijos de los hombres sufran y así entren en el reino de la gloria. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Adán fue expulsado del paraíso terrenal y le fue impuesto el castigo del trabajo, partió en busca del pan que debía ganar con el sudor de su frente. A lo largo de esta búsqueda tropezó con el cuerpo inerte de su hijo Abel, lo levantó, lo echó sobre sus espaldas y fue a depositarlo sobre el regazo de Eva. Le hablaron, pero Abel no respondió. Nunca había estado tan silencioso. Levantaron su mano, pero cayó inerte. Jamás había ocurrido. Miraron sus ojos, fríos, vidriosos, misteriosamente inconscientes. Nunca hasta ahora habían estado tan indiferentes. Se extrañaron y su asombro creció cada vez más. Entonces recordaron, porque el día en que comas de este árbol, morirás. Era la primera muerte en el mundo. Pasaron los siglos como un torbellino y he aquí que Cristo, nuevo Abel, es entregado a la muerte por sus envidiosos hermanos, de la raza de Caín. Su vida, salida de las profundidades infinitas, se dispone ahora a volver a la eternidad. La sexta palabra se refiere al pasado, he cumplido mi labor. La séptima y última palabra es palabra de porvenir, entrego mi espíritu. La sexta palabra tiene una querencia humana, la séptima, una querencia divina. La sexta palabra era un adiós a la tierra, la séptima, su entrada en el cielo. Lo mismo que los planetas, que no acaban su carrera sino después de un largo intervalo y vuelven a su punto de partida para rendir homenaje al que los envió, Cristo, que había descendido de los cielos, que había cumplido su tarca, acabado su carrera. Vuelve ahora al Padre para rendir homenaje al que le había enviado para la gran tarea de la redención del mundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El hijo pródigo vuelve a la casa de su padre, porque, ¿no es Cristo el pródigo por excelencia? 33 años antes abandonó la morada eterna de su padre, partió para este país extraño que es el mundo.
Comenzó entonces a prodigarse sin miramientos, distribuyendo con prodigalidad infinita las riquezas divinas de poder y sabiduría, otorgando con extrema liberalidad la gracia del perdón y de la misericordia. En esta hora última su mismo ser se desparrama entre los pecadores, pues está dando la última gota de su preciosa sangre para la redención del mundo. Y él no tiene como alimento más que las bellotas del desprecio humano y el vinagre y la hiel de la amarga ingratitud de los hombres. Se prepara ahora para iniciar el camino de vuelta hacia la casa de su Padre Celestial, clama en una última y perfecta plegaria desde la tribuna de la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Durante todo este tiempo María está en pie junto a la cruz. Pronto el nuevo Abel, muerto por sus hermanos, será bajado del patíbulo de la salud y depositado en el regazo de la nueva Eva. Y será la muerte de la muerte. Pero ahora que llega el instante trágico, María, con los ojos bañados en lágrimas, puede creerse de nuevo en Belén. La mirada velada no puede imaginarse que esta cabeza, coronada de espinas, y que en la muerte no ha tenido más que el duro madero de la cruz para reclinarse, sea la que en Belén atraía hasta su seno. Estos ojos, que al cerrarse hicieron se extinguiera el sol y la luna, son los mismos que posaron su primera mirada sobre la paja del pesebre. Estos pies inertes, atravesados por los clavos, le recuerdan los del recién nacido ante los que fueron depositados presentes de oro, incienso y mirra. Esos labios, apergaminados y enrojecidos por la sangre, son los mismos que en Belén se alimentaron de la Eucaristía de su cuerpo. Estas manos, convertidas ahora en una llaga, eran entonces las que un recién nacido tendía en vano hacia las grandes cabezas del buey y de la mula. ¿No parece que la actitud de María junto a la cruz evoca la que tuvo junto al pesebre? Se diría que las circunstancias de la muerte de una persona recuerdan siempre su nacimiento. ¿No nos sería fácil creer que María revivió un nuevo Belén? Oración. No, María. Belén no se está repitiendo. No es el pesebre, sino la cruz, no la natividad, sino la muerte. No se trata de días de amable convivencia con pastores y magos, sino de horas de muerte junto a ladrones, no Belén, sino el Calvario. Belén es Jesús tal como tú, Madre Inmaculada, nos lo diste a los hombres. El Calvario es Jesús tal como los hombres te lo hemos devuelto. Entre el pesebre, donde nos lo diste, y el Calvario, donde te lo devolvimos, existe un intervalo, el intervalo de mis pecados. María, no es esta tu hora, sino la mía, la hora de mi perversidad y de mis pecados. Si yo no hubiera pecado, no hubiera planeado alrededor de su ensangrentado cadáver la muerte de negras alas. Si yo, llevado de mi orgullo, no hubiera pecado, no se hubiera trenzado la expiadora corona de espinas. Si hubiera resistido a marchar por el camino ancho que lleva a la perdición, no estarían sus pies atravesados por los clavos. Si yo, en medio de espinas y cardos, hubiera respondido a las llamadas de mi pastor, sus labios no conocerían la fiebre. Si hubiera sido más fiel, su mejilla no hubiera sido maculada por el beso de Judas. Yo soy, María, quien está situado entre su nacimiento y su muerte redentora que se aproxima. María, con dolor te advierto, cuando tus brazos se preparen para recibir su cuerpo, no esperes encontrarlo rosado como cuando vino del Padre Celestial, está enrojecido por mis pecados. Dentro de breves instantes tu Hijo habrá entregado el alma a su Padre y su cuerpo estará entre tus manos preñadas de caricias. Ya están derramándose las últimas gotas de sangre del cáliz de la redención, manchando la madera de la cruz y ensangrentando las rocas que bien pronto van a desgajarse de horror. Una sola de estas gotas sería suficiente para redimir 1000 mundos. Oh María, Madre mía, intercede ante tu Hijo para que nos perdone el pecado de haber convertido en Calvario tu Belén. Suplícale,
Oh María, en estos últimos instantes, que nos conceda la gracia de no volverlo a crucificar, de no volver a atravesar con 7 espadas tu corazón. Oh María, implora a tu Hijo que agoniza por mí, para que yo viva. María. Oh. Jesús ha muerto. Oh María.